Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta semana número 7 del estado de emergencia nacional. Les recordamos antes que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet. En Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar los aspectos del manejo político que está teniendo el gobierno ante esta crisis. Ya hemos de sobra tocado constantemente los temas vinculados a salud y las medidas económicas. Pero ¿qué también lo está haciendo el gobierno desde el punto de vista político? Los mensajes que está dando, la articulación entre los diferentes ministros. Vamos a abordar este tema con Eric Sablich, analista político. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Al inicio, en general, creo que hay un acuerdo que el gobierno manejó muy bien el inicio de esta pandemia, hubo un gran respaldo popular. ¿Tienes la impresión de que luego del paso ya de 6 semanas, esa pericia política se ha mantenido en el presidente y su gabinete? Creo que efectivamente la primera reacción fue muy recibida por la población, en general por toda la ciudadanía. Eso se reflejó en los incrementos en las encuestas, pero hasta cierto punto, como es natural, la duración del estado de emergencia, de la cuarentena, las preocupaciones económicas van generando un desgaste en el Ejecutivo y van revelando costuras en sus estrategias de comunicación. La primera reacción, los anuncios tempranos, fueron bien recibidos, creo que por todos, por críticos y por seguidores del gobierno, pero hay un punto en el que ya se notan problemas y en el que además la gente está un poco más cansada. Y los problemas de gestión principalmente que se ven, creo que están siendo más claros. Y como tú decías, sí hay descoordinación dentro de ministerios, sí hay más críticas a determinadas políticas, o falta de transparencia, la prensa está pidiendo más información, va cambiando la atención de los problemas. Pero este conjunto de factores afecta a la imagen del presidente, porque pareciera ser que igual, pase lo que pase, el respaldo al presidente Vizcarra está ahí. Tiene un respaldo como muy sólido y en todo caso pues hay gente que apunta a los ministros, es crítica, por ejemplo, del ministro de Salud o del Ministerio del Interior. Pero Vizcarra como que estuviera de alguna manera insulado ante la opinión pública. Sigue con una aprobación altísima. Sí, de acuerdo con la última encuesta de IEP, se confirman las altas tendencias, ¿no? Que ya se estaban regalando en encuestas previas de Ipsos, pero en la última encuesta de IEP publicada el domingo en la República Vizcarra tenía un 80%, la ministra de Economía y Finanzas tenía más del 70%, me parece, Gabinete en general 62%, y el ministro de Salud también tenía una nota muy alta, ¿no? Yo creo que porque en general la gente sigue saludando esa primera reacción y hay un reconocimiento de que esto pudo ser mucho peor. Pero sí noto una erosión y sí noto más cuestionamientos ya por parte de los medios de comunicación y por líderes de opinión, expertos en distintas materias, ¿no? Expertos en el tema médico, en el tema sanitario, expertos en el tema económico, en algunas medidas, que critican algunas medidas como mal llamada de sostenibilidad, o la reacción política frente al tema de la AFP, o el que todavía no hay protocolos que están claros de cómo se reactiva la economía gradualmente, ¿no? Y además, bueno, ya problemas de gestión relacionados con emergencia, el tema de la policía, la salida del ministro Morán, los casos de ahí de presunta corrupción, el dramático número de contagiados dentro de las fuerzas policiales. ¿Fue una medida acertada el cambio de titular en la cartera de Interior? Sí, o sea, vamos a ver, esas investigaciones tienen que corroborarse, ¿no? Pero sí parecen haber habido varios casos de corrupción en adquisiciones en pleno estado de emergencia, y por otro lado el número de
policías que han sido infectados, esto es dramático, ¿no? Son más de 2.000 policías, o sea, y las dos cosas están correlacionadas, ¿no? Ahí lo que se ha sentido es que ha habido cierto descuido con la protección de la primera línea de batalla. Entonces, está bien hacer ese cambio. El problema es que no se ha explicado la verdadera razón. Entonces, el primer ministro Ceballos no puede pretender que creamos que el ministro Morán se fue por razones personales. Esto es tan inverosímil como cuando decía que la salida del ministro Melquín Minas y otros no tenía nada que ver con los temas de hoy, ¿no? Entonces, ahí sí están habiendo problemas. Cuando hay más cuestionamientos, el Ejecutivo ha replegado su disposición a informar y a dar explicaciones, y eso sí me parece un error. Ahora, mencionaste algunas medidas económicas como el llamado impuesto a la solidaridad, el tema de las AFPs, y se habla, en realidad se especula en torno a una tensión entre la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y otros sectores del gabinete, en concreto Vicente Ceballos. De hecho, el día de ayer hasta incluso salió una volada, falsa por supuesto, que la ministra había presentado su carta de renuncia. ¿Percibes esa tensión? Yo creo que esa tensión sí la percibo. Creo que la percibimos muchos en la conferencia de prensa del domingo, donde hay dos preguntas en relación con el impuesto a la solidaridad. La ministra, la verdad es que la primera no la responde, o sea, ella toma la palabra, pero no responde a la pregunta. Y la segunda, quien habla, es el presidente Vizcarra exclusivamente, y va llevando más el tema al lado político. Sí creo que entiendo que hay algunas tensiones al cómo se ejecuta este impuesto, y en general hay tensiones dentro del gabinete por cuestiones en materia económica respecto de reactivaciones de determinados sectores. Yo lo que creo en particular, que constituye un mal manejo por parte del Ejecutivo, es esto de soltar muy ligeramente el anuncio de vamos a crear un nuevo impuesto a la riqueza, a la solidaridad, vamos a modificar el impuesto a la renta. Todavía no queda claro ni siquiera el mecanismo. Hacen este anuncio el jueves, y el presidente el domingo nos dice que todavía están analizando los mecanismos del impuesto. Entonces, ¿para qué sales con ese anuncio? Si no tiene contenido. O sea, para frenar para competir con el Congreso con medidas de corte populista, pero no sé, quizás ya se presta estas especulaciones. O sea, desde tu punto de vista, ¿es una medida efectista o digamos para la tribuna, como se dice? Ahí yo no soy economista, pero he escuchado a varios exministros de Economía y a varios economistas diciendo que la medida no es oportuna. Quizás es un tema que tenga que estudiarse, pero no en esta coyuntura. En esta coyuntura en la que está, pues, de recesión, pues y tomando en cuenta lo que se podría recaudar, no parece ser lo más sensato. Pero en todo caso, si vas a lanzar una propuesta así, y si el debate, tienes que decir en qué consiste esa propuesta. No puede pasar una semana y el Ejecutivo no tener los lineamientos de la supuesta medida. Entonces, ¿cómo le van a delegar facultades? Y lo que crean es más incertidumbre. Y se abren más flancos. Si le abren flancos al Ministerio de Economía, a quien hacen a la Ministra de Economía. Pero precisamente otra lectura es que precisamente estás abriendo un flanco más para distraer la atención del flanco más complejo, que es el manejo sanitario, digamos. ¿Podría ser una estrategia precisamente para obtener ese logro? Ojalá que no, porque sería muy irresponsable. Porque el flanco económico también es importante, y es que sea del propio gobierno que estén abriendo un flanco al Ministerio de Economía y Finanzas en un momento en el que se necesita predictibilidad, estabilidad, y con defectos, me imagino también, el Ministerio viene trabajando, sería sumamente preocupante. Espero que no sea así el caso. Sí entiendo que han habido discrepancias, pero no me atrevería a decir que esto haya sido un intento desde otros lados del gobierno contra el Ministerio de Economía. Ahora, pero si uno se va un poco más atrás y ve, por ejemplo, la actitud que tuvo el gobierno en materia, en lo vinculado a las AFPs, al retiro del 25% de las AFPs, más bien la posición que tuvo el gobierno fue bastante, si se quiere, prudente, ajena a cualquier tentación populista, porque se mantuvo
hoy el 25% es una mala idea, vamos con algo prudente como es retirar 2.000 soles, ¿no? Estamos esperando si es que el Ejecutivo va a observar esa ley, pero ¿tú ves que hay un cambio, por lo menos en el discurso económico, virando a una estrategia un poco más populista? Mira, yo veo dos cosas. Por un lado, yo no sería tan generoso con la respuesta respecto al tema por parte del Ejecutivo. O sea, yo creo que el mismo hecho que esté al día en el que vence el plazo para observar o no observar es otro factor de incertidumbre. Si el Ejecutivo está en contra de la medida, pues debería decirlo claramente y explicar las razones. No esconderse, esperar que como que la gente se aburra del tema, a ver si pasa más o menos piola, sino debería afrontarlo. Creo que no lo ha afrontado. Dejarlo el último día no es afrontar el problema. Hoy mismo el ministro Ceballos ha dicho que todavía no da la respuesta si van a observar o si van a promulgar. Eso me parece que está mal. Si están en contra de la norma, que expliquen. Si están de acuerdo, que promulguen. Pero que tomen una decisión. No, pero además deja un poco mal colocada a la ministra de Economía, que reiteró en tantas oportunidades que esta norma haría mucho daño, ¿no? Y si luego no lo observas, como que de alguna manera dejas sin piso a tu propia ministra, ¿no? Y lo segundo, que claro, sí coincide un poco el timing entre el plazo para observar el tema de las AFPs y el planteamiento de este impuesto a la solidaridad, que puede ser una manera de decir que nosotros también estamos pensando en todo, ¿no? en lo más vulnerable. ¿Podría ser una por otra? Es decir, aprobamos este impuesto, pero negociemos lo de las AFPs. Que da cierto resguardo político. Yo creo que el Congreso igual lo más probable es que apruebe eso por insistencia. Pero porque en todo caso, si el Ejecutivo va a observar, tendría que haber dicho, observe por A, B, C y D, y mi contrapropuesta es D, y eso. Pero eso no ha pasado. Sí, ciertamente no. Ahora, ¿cómo es el rol del premier Vicente Ceballos, ¿no? Tiene la impresión que queda un poco descolocado. Desde que inició la crisis vemos a la ministra de Economía, al ministro de Salud, al presidente Vizcarra con roles muy protagónicos, pero el señor Ceballos, que era una voz importante en el gobierno, parece que hubiera quedado un poco relegada. Sí, salvo por esta última discusión en torno al impuesto de la solidaridad y estas discrepancias aparentes entre PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero yo lo que siento en general, o sea, hay que reconocer, yo estoy haciendo acá algunas críticas, pero hay que reconocer que el gobierno está trabajando y hay que reconocer las buenas intenciones y los esfuerzos que están haciendo todas las personas en medio de esta situación gravísima. Hay que creo que guardar cierta proporción cuando criticamos capacidad de gestión, cuando hablamos de limitaciones. Pero sí hay un problema muy serio de capacidad de gestión y se está haciendo más evidente en el tema sanitario, en el tema médico, en las transferencias a las poblaciones más vulnerables a través de los bonos, en el manejo de mercados, en los controles de los penales, en la gente que se está desplazando a sus provincias caminando. Yo no digo que sea fácil, hay demasiados flancos, pero sí se siente que falta un gestor, ¿no? Que falta ejecutar, que falta liderar y que no hay pues esta cabeza de gabinete que está coordinando con todos los sectores de manera eficiente. Se ve un rol protagónico, como tú has dicho, del ministro de Salud, de la ministra de Economía. Para algunas cosas aparece Interior, para otras cosas aparece Produce, pero no se ve un equipo afinado. Sí, ciertamente. Finalmente, hay esta preocupación en torno al Congreso y el tema del proceso electoral del 2021. Creo que ya hay un acuerdo respecto de que las elecciones primarias no se realizarían este año, que es comprensible por la crisis sanitaria, pero hay también una preocupación sobre las elecciones incluso generales, y hay muchos, incluso congresistas, que señalan que entre sus colegas habría un interés de postergar un poquito, digamos, su salida. ¿Habrá ese interés en el Congreso? Y incluso algunos que, y mayor evidencia, señalan lo mismo del presidente, pero no sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo sí creo que a algunos congresistas les gustaría extender su permanencia
en el Parlamento, ¿no? Pero no veo cómo no se realizan las elecciones. No creo que ni el presidente Vizcarra ni finalmente el Congreso vayan a tomar una decisión en ese sentido. No está sucediendo en otros países. Habrá que encontrar mecanismos para modificar el calendario electoral, para poder acatar normas de distanciamiento físico. Quizás algunos dicen, bueno, pues se tendrá que votar en 3 días, se tendrá que mejorar o crear mecanismos para hacer el voto electrónico. Lo de las primarias, pues en verdad no tiene mucho sentido. Pero que tienen que haber elecciones. Y creo que en ese punto el presidente se ha sido bastante claro. No es que está haciendo un favor por decir que no va a ser presidente, no va a ser candidato, no puede hacerlo, pero yo creo que es positivo que ante las especulaciones pues se salga y se han gestionado de una vez, ¿no? Se me había hecho en verdad más de una vez. Claro, el solo hecho que un presidente tenga que decir que va a haber elecciones, digamos, no tendría por qué pasar, ¿no? El solo hecho que sea necesario habla de nuestra debilidad democrática. Sí, habla de nuestra debilidad institucional, no debería ser esto un tema que salga cada 2 semanas a aclarar el presidente de la República, ¿no? Y para las elecciones eso falta todavía, digamos, un tiempo, ¿no? Se van a ver complicadas, la campaña va a ser absolutamente distinta. Hay que ver cómo afecta esto las elecciones en cuanto a formas de conectar con la población, de enviar mensajes, y también en cuanto a corrientes autoritarias, populistas, que puedan ir surgiendo mientras se agrava la situación económica y la situación del sistema de salud, ¿no? ¿Y va a ser el año de la reforma política? Parece que ya no, ¿no? No, yo creo que igualmente ahora ojalá que se paren algunas cosas mínimas para modificar el calendario electoral. Lo primero y más obvio es que le tienen que regresar el voto a los ciudadanos que están en el extranjero. Eso más que una reforma es una corrección, la verdad. Y quizás haya cierto espacio, pero lo realista es que la atención la gente y por tanto los congresistas no está enfocada en la reforma política, está enfocada ahorita en la emergencia sanitaria y en todo caso también con las aristas económicas de la emergencia. Como es natural y comprensible. Eric, muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo. Un gusto, nos vemos. Gracias. Bien, era Eric Sablich, analista político, precisamente analizando el manejo político del gobierno ante esta crisis sanitaria y también económica. Hacemos un corte, regresamos en cualquier momento. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, portal de cambio digital registrado en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo junto, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.